Este es el Smart TV 4K LG NanoCell Nano 80A, en este caso el tamaño de 65 pulgadas, un modelo muy recomendado para este 2025 y también pensando en años futuros. En este video te mencionaré todo lo más importante que necesitas saber acerca de este televisor. ¿Qué es lo que más te importa cuando quieres comprar un televisor? Creo que tanto tú como yo pensamos en la calidad gráfica general, hablando por supuesto del resultado en cuanto a colores, brillo, escalado de imagen, experiencia de alto rango dinámico y rendimiento en escenas oscuras. Y sí, este televisor cumple con todo lo anterior, pero además se complementa muy bien con su sistema operativo WebOS con inteligencia artificial, su renovado Magic Remote que me gusta mucho y de eso hablaré más a fondo más adelante en este mismo video, su buen rendimiento en el área gaming y además su sistema de altavoces que es muy nítido y suficientemente potente para muchos usuarios. Entonces mira, hablando primero de la calidad gráfica, este televisor tiene una configuración de píxeles con alineación vertical, o sea panel VA, y además se complementa muy bien con la tecnología NanoCell que permite mostrar colores más puros y más precisos en comparación a otras tecnologías de color. Y esto es posible tanto en alto rango dinámico como también en rango dinámico estándar. Además se logra un excelente realce de colores sin que luzcan exagerados ni lavados. Es decir, un televisor con tecnología NanoCell es una de las mejores opciones que puedes adquirir actualmente si eres amante de los colores puros, naturales y con mejor precisión. La cantidad de brillo que tiene este Smart TV puede variar según cada modo de imagen y en general es suficiente para una habitación que tenga luz moderada o mejor aún para una habitación o sala tenue o totalmente oscura. La experiencia de alto rango dinámico es muy buena puesto a que es compatible con las tecnologías HDR10 Pro y también HLG. Y además posee la característica conocida como mapeo de tono dinámico para proveerte la mejor experiencia en cada escena, encontrando el mejor equilibrio entre el contraste, realce de colores y nivel de detalles. Por cierto, si por alguna razón vas a ver algún tipo de contenido a través de un decodificador de señal digital o desde alguna app y este contenido tiene una baja resolución, el procesador 4K Alpha 7 de octava generación por medio de inteligencia artificial permitirá un buen escalado de imagen con resultados mucho más suaves y nítidos en comparación a otros televisores. Y si además el contenido de alta o baja resolución tiene escenas con barridos de cámara o muchos movimientos rápidos, este modelo cuenta con tecnologías Motion Pro y TrueMotion para permitir reducir considerablemente el efecto conocido como temblor, vibración o en inglés judder, sin que los artefactos o deformaciones sean molestos. También es bueno mencionar que la uniformidad de colores grises es buena mostrando poco efecto de pantalla sucia. Y aunque las esquinas pueden lucir levemente sombreadas en este tipo de condiciones, lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, eso será casi imperceptible. Por cierto, en este año LG continúa en sus modelos con esta opción de asistente de imagen personalizada, aunque este año la mejoraron. Tienes más opciones para escoger para que el televisor por medio de inteligencia artificial te provea de un modo de imagen que se acomode de manera exacta a tus gustos, encontrando la mejor combinación de nitidez, tono de color y temperatura de color. Pero obviamente también puedes utilizar el resto de modos de imagen predeterminados que te provee este Smart TV. Ahora bien, ¿qué tal es el rendimiento en escenas oscuras? Pues bien, ya te había hablado de que es un televisor que tiene panel VA. Además, debes saber que su tecnología de retroiluminación es LED directa. Y aunque no cuenta con la función de atenuación local, sí tiene una tecnología de atenuación general que permite un mejor resultado en comparación, por ejemplo, a televisores con retroiluminación LED Edge. Esto es porque aunque los colores negros no lucirán con una profundidad absoluta, por lo menos la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad es muy baja, no percibirás sangrados o resplandores de luz y además el nivel de detalle se mantiene muy bueno y estable en cada escena. Yo, por ejemplo, que soy tan exigente en esta área, no encontré molestos estos resultados, pero tampoco voy a decirte que son perfectos.
Ante lo mencionado hasta ahora, no todo puede ser maravilla porque el hecho de que tenga panel VA hace que los ángulos de visión no sean los mejores, pero tampoco sentí que fueran tan terribles. De hecho, en la práctica los resultados son muy similares en comparación, por ejemplo, al panel HVA que promueve la marca TCL. Vamos ahora con el área gaming. Mira, es verdad que no tendrás compatibilidad para los 120 Hz en ningún tipo de resolución, pero al jugar en 4K con o sin alto rango dinámico, con los 60 Hz nativos que posee este televisor, junto a la tecnología frecuencia de actualización variable, el Nano 80A se comporta de maravilla. El manejo del movimiento es muy bueno aún con videojuegos que tengan escenas oscuras y movimientos muy rápidos. Es cierto que el resultado no es perfecto, pero puedo decirte que la cantidad de efecto ghosting que percibí es muy mínima y en la mayoría de ocasiones es casi imperceptible. Este modelo cuenta con modo automático de baja latencia, lo que permite que el televisor active de forma automática el modo juego y te provea de la mejor experiencia de manejo del movimiento e input lag al detectar una consola de videojuegos. Por cierto, el input lag que tiene este Smart TV es muy bajo y considero que casi cualquier gamer quedaría satisfecho en esta área con estos resultados. Cuando el TV detecta una consola de videojuegos podrás hacer aparecer esta Game Bar en pantalla. Por cierto, si no puedes acceder a cambiar estos modos de imagen, para esto simplemente debes cambiar el modo de audio también a optimizador de juegos. Y listo, haciendo esto ya puedes acceder a los modos de imagen que te provee la Game Bar. En ella encontrarás distintas funciones para mejorar aún más la experiencia, incluyendo la opción mapeo de tono dinámico, en donde puedes seleccionar la opción H, G y G para mejorar aún más la cantidad de brillo, contraste y realce de colores, o simplemente lo dejas en encendido para lograr un mejor equilibrio entre el contraste, realce de colores y nivel de detalles. Entonces el rendimiento de este Smart TV en esta área, si bien no es perfecto, me pareció que es muy bueno, con un excelente manejo del movimiento, con un buen equilibrio de calidad gráfica en cuanto a brillo, contraste, realce de colores y nivel de detalles, incluyendo el resultado con videojuegos que puedan tener muchas escenas oscuras. Vamos ahora a hablar de un aspecto que también es muy importante pero que a veces muchas personas no tienen en cuenta, y es el sistema operativo, que en este caso es WebOS propio de la marca LG. Lo primero que quiero destacar es el renovado diseño de su control remoto conocido como Magic Remote. Por fin lo hicieron más pequeño, más cómodo al agarre. Por fin eliminaron esas molestas y casi innecesarias teclas numéricas que solo ocupaban espacio. Bueno, sé que algunas personas aún las usan, pero eso realmente ya está mandado a recoger. Personalmente, el viejo, gordo y feo Magic Remote era una de las cosas que me hacían no querer tanto sus televisores, pero este año me sorprendieron, pensé que nunca lo iban a cambiar. Y además lo mejor de todo es que continúa con la función que a muchos nos gusta, y es que en pantalla aparezca este puntero y además la posibilidad de hacer scroll. Todo esto hace mucho más fácil y agradable la navegación a través de este sistema operativo, incluyendo el navegador web, en el cual además cuentas con esta función visualización de TV para, por ejemplo, ver algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras en la otra pantalla lees algo desde alguna página web. El otro aspecto en donde mejoraron es en la fluidez o suavidad del sistema operativo. Para muchos que me siguen desde hace tiempo, es bien sabido que el año pasado critiqué mucho la lentitud del sistema operativo de los modelos de gama baja y algunos de gama media de esta marca, pero este año los optimizaron, las aplicaciones abren más rápido, los comandos en general responden de una forma más rápida, incluyendo la apertura de este menú de configuraciones que no tarda tanto en abrir. También mejoraron las funciones de inteligencia artificial, incluyendo el chatbot. Este modelo, al igual que el resto de televisores LG, cuenta con la función AI Picture Wizard, que permite el ajuste automático de la configuración gráfica según el contenido que visualices y las condiciones ambientales. También está la opción AI Sound Pro, que permite expandir el sonido o modificar cada aspecto según la que te convenga más a ti de acuerdo a tu gusto o de acuerdo al contenido que veas. Tú decides, o si quieres se lo dejas todo a la inteligencia artificial. Y también está esta opción disponible conocida como AI Concierge, que le permite a este Smart TV mostrarte contenido de forma personalizada y que se adapta de acuerdo a cada usuario. Porque no te lo había dicho aún, pero en este modelo puedes iniciar sesión con distintas cuentas LG y puedes cambiar entre ellas de esta manera, y con cada cambio de cuenta automáticamente el televisor acomodará los resultados según los gustos modificados de cada usuario, incluyendo el reconocimiento de voz.
Hasta aquí todo suena muy bonito y agradable, pero no todo es perfecto, y es que este sistema operativo, aunque cuenta con muchas aplicaciones disponibles, es cierto que no le puedes instalar archivos APK porque el sistema operativo no está basado en Android, aunque esto lo solucionas fácilmente conectando una TV Box en alguno de sus puertos HDMI, y lo bueno es que con el Magic Remote podrás darle comandos tanto al televisor como también a la TV Box, lo cual considero como una ventaja de este sistema operativo WebOS. También es importante que sepas que tendrás acceso a la función conocida como compartir pantalla, Screen Mirroring o Screencast, aunque este televisor no es compatible con lo que se conoce como Multiview, Picture in Picture ni pantalla superpuesta. Hablando de las entradas, especialmente de los puertos HDMI como tal, son HDMI 2.0. Algunas marcas consideran que su puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio mejorado, o sea EARC, puede ser conveniente llamarlo HDMI 2.1, aunque no sean compatibles con los 120 Hz en 4K. Debes tener en cuenta ese aspecto. Hablando del diseño de este Smart TV, en la parte posterior tienes esta ranura que es como tal el sistema de ventilación, que es muy bueno, está muy bien optimizado. Y es bueno que sepas que a este modelo lo puedes instalar en una base de pared. Aquí están los agujeros, pero obviamente la base de pared la debes conseguir aparte. Y en general es un televisor con un diseño muy agradable, tiene marcos muy delgados y posee dos bases laterales, lo cual es cómodo para cuando quieras colocar una barra de sonido debajo de él. En cuanto a sonido, debes saber dos cosas muy importantes. La primera, sus altavoces tienen una potencia teórica de 20 watts, en la práctica tiene muy buena nitidez y su potencia es suficiente para una habitación o sala medianas. Pero además, si así lo requieres, puedes sincronizar una barra de sonido bien sea vía Bluetooth o a través de cable HDMI o de cable digital óptico. Y lo segundo importante es que tienes la posibilidad de añadir un modo de sonido personalizado de acuerdo a tus gustos. El televisor te provee todas estas opciones para que escojas, y por medio de inteligencia artificial este Smart TV creará un modo de sonido. Aquí te dejo con unas pruebas para que más o menos te hagas una idea de cómo podrías percibirlo en la vida real. No siendo más, si me preguntas si te recomiendo este Smart TV, por supuesto que sí. Este año, como te has podido dar cuenta, LG mejoró muchas cosas, por lo cual sí me atrevo a recomendarlos. Su tecnología nanocell hace maravillas en el área de colores. Su panel UVA junto con su tecnología de retroiluminación LED directa y su función de atenuación general hacen que el rendimiento en escenas oscuras sea agradable. Y todo lo que tiene que ver con las mejoras en inteligencia artificial, incluyendo su renovado Magic Remote, me hacen decirte que si decides irte por este Smart TV, créeme que no te arrepentirás. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, también que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.